Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis. Gracias por todos los comentarios y agradeceros el seguimiento de todos estos temas en los cuales vamos haciendo una inmersión muy intensa dentro de la historia de muchas cosas, de muchos acontecimientos, de muchas obras de arte y de muchos enclaves geográficos. Os agradezco a todos los que me hacéis llegar todas vuestras reflexiones a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter y de la página web. Esto es Historia con Sentido. Como os he dicho, yo soy Juan Carlos González, encantado de hablaros como cada podcast. Hoy el tema del que os voy a tratar va a ser, o lo he titulado, Banderizos y Machinada. Cuando oigáis por ahí diréis, pero qué nombrecitos, qué líos nos busca este para contarnos historias. Pues lo vamos a destripar también porque no es nada difícil. Volvemos otra vez a la zona del País Vasco, del que os suelo contar muchas aventuras y muchas historietas y muchas anécdotas para hablaros de estos temas. Y todo vino a raíz de que el otro día, leyendo el periódico, leo ahorcado el conde de Peñaflorida. Digo, ¿cómo que ahorcado el conde de Peñaflorida? Si el conde de Peñaflorida era un personaje de 1700. Bueno, pues ya vais a entender todo lo que ha pasado con estos personajes. Hace pocos días os llevaba en el recorrido que hicimos del ferrocarril ZZ por Azpeitia, que era más o menos el centro del recorrido de dicho ferrocarril, a la mitad del camino. Y de allí, de este pruebo, profesor, director del más importante centro de enseñanza, es mi amigo Miquel, que es el que más me ha enseñado a mí Miquel Alberdi, que es el que más me ha enseñado a mí de arte y una de las personas que más conozco, como os he contado varias veces, de todo lo que es el mundo de la historia. Sabe infinitamente más que yo y además lo sabe contar, que eso también es una cosa buena. Entonces, luego os describiré el pueblo, pero el punto este geográfico luego se haría muy importante por San Ignacio de Loyola, que era de allí, era de un barrio de Azpeitia que se llama Loyola. Y ahí le pone San Ignacio de Loyola, pues era de los que tenían la casa torre de Loyola. Y allí, cuando uno está paseando por allí, por aquel pueblo y por los alrededores, pues son enclaves donde se ven mucha especie como de palacios, de torreones pequeños. Nunca penséis, cuando hablamos de castillos y de palacios defensivos aquí, nunca os penséis en una ciudad amurallada. Estamos hablando de una casa grande que tenía sus almenas, que tenía sus torreoncitos y que en la parte baja pues tenía como una especie de por decirlo así, como de troneras, pues por donde ponían unos cañoncetes y por donde disparaban las balas y les atacaban. Pero dentro de la casa se podrían guarecer, bueno, no más de 100 personas. O sea, todo esto de las historias de los castillos con miles de guerreros metidos dentro, en este caso no se daba. Y las partidas y muchas de las guerras que tenían lugar en los diversos puntos de la península, pues eran parecidas en la Edad Media o en la Alta Edad Media, en lo que ya era la proximidad a la época de los Reyes Católicos. Era un señor que tenía sus tropas y atacaba a las órdenes del rey a otro señor para ver si se hacía con sus tierras, o ya cuando se organizaba una avanzadilla fuerte para ir a la zona de la Reconquista, pues sí que podían juntarse 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 personas, pero eso eran cosas extrañísimas y fruto de lo que era la acción de la Reconquista. Bueno, ¿qué estaba pasando en Guipúzcoa antes de que llegaran los Reyes Católicos, los 100 años antes, los que van de 1380, 1390, 1400 a 1490, 1487, 70, por todas esas fechas? Bien, pues había dos bandos, había dos familias que tenían casas-torres que eran de su familia, que muchas veces coincidían con pueblos y otras veces coincidían con barrios y otras veces coincidían con la nada, pues estaban en medio del monte
y eran de una familia, y entonces esa familia pues se había coaligado con un bando. ¿De dónde viene bando? Luego vendrán bandas, las bandas de forajidos, pero esto de los banderizos viene de bando, venía de la bandera, del pendón que tenían. Los reyes tenían su pendón, que era su bandera, y que la hacían cada vez que llegaba un rey, hasta que ya se quedaron prácticamente consolidadas a lo largo de la heráldica de la nobleza, pero al principio era pues el escudo que se inventaban para ese rey. Pues Íñigo Arista, por ejemplo, pues pintó un águila negra sobre un fondo amarillo. Sancho Abarca, pues como llevaba barcas, que eran una especie como no de sandalias, sino de zapatos que se hacían de cuero, pues su bandera era una bandera granate, casi entre granate y rojo, con en negro pues dos zapatos que eran las abarcas que llevaba él cuando iba a pelear contra los árabes, y así sucesivamente. Entonces, a imitación, las casas de las familias un poco nobles, no podemos comparar un noble de Castilla con un noble vasco. El noble de Castilla era infinitamente más rico, tenía muchísimas más extensiones, tenía muchísimos más pueblos y tenía muchísimo más esplendor. Aquí estamos hablando de como grandes caseríos o como grandes casas de labranza. Hay que salvar siempre, porque el País Vasco agrícola, desde el punto de vista agrícola, era minifundista y no tenía el esplendor que tenían los otros nobles castellanos, como os estoy contando. Bien, entonces, como os he dicho, hubo dos bandos dentro de lo que fue los banderizos de Guipúzcoa. Unos estaban agrupados en torno a una familia y a un apellido, que eran los Gamboas, que en Guipúzcoa tenían, como si dijéramos, una subdivisión en pueblos y en familias. En familia eran la familia Achega, estoy hablando de la familia Gamboa, Achega, Arcaraso, Balda, Galarza, Guevara, Jaolaza, Olaso, Otaola, Sayola, Ugarte, Uribe, Balda. Y tenían los pueblos, sobre todo de Zumárraga, de Zarauz, y tampoco había muchas más villas, porque las villas en este momento se estaban constituyendo. Entonces, los pueblos, los banderizos no les gustaba que hubiera ayuntamientos y que hubiera villas. Preferían ellos controlar indudablemente todo lo que era el poder. Entonces, ese fue en este momento cuando los ciudadanos de pequeños núcleos sobranos o de agrupaciones de población o de pequeñas parroquias, pedían al rey que les constituyera como villa y depender de él de alguna manera también para luchar contra los bandos, como os he dicho. Bien, estos os he dicho que eran el bando en Guipúzcoa de los Gamboa. Los Gamboa eran de alguna manera los que más enfrentados estaban al rey de Castilla, y siempre tenían, Guipúzcoa había estado en la frontera entre el reino de Castilla y el reino de Navarra. Entonces estos eran pro-navarros porque ellos pensaban que si se enfrentaban a Castilla, que les caía, por decirlo de alguna manera, aunque no era exactamente así, más lejos, podían sacarle más al rey de Navarra que lo que le podían sacar al rey de Castilla. Pero había otro bando, os he dicho, el bando de los Gamboa, había otro bando que era el bando de los Oñaz, que eran, bueno, os voy a decir apellidos y os voy a decir pueblos para no extenderme, porque os digo, este es apellido, este es pueblo. Bien, Alzaga, que es pueblo, Amézqueta pueblo, Verástegui pueblo, Emparan barrio, Gaviria pueblo, Lazcano pueblo, Lizaur, Loyola barrio, Mendoza, Murguía, Ozaeta, Unzaeta, Murua, Lezcano y Yarza. Aquí he mezclado pueblos y he mezclado apellidos. Estos ya estaban metidos en lo que era la estrategia urbana, porque el bando de los Oñaz eran los que estaban a favor de Castilla. Los Gamboa a favor de Navarra, los Oñaz a favor de Castilla, y entre ellos enfrentados.
Por eso habéis notado que había mucho más pueblos entre los seguidores, entre los soñacinos, entre los Oñaz, que entre los Gamboa, porque los Oñaz habían recibido, los enclaves de los Oñaz habían sido constituidos más rápidamente en villa por haber pedido ser villa del Reino de Castilla. Bueno, entonces, ¿qué pasaba aquí? Bueno, pues lo que pasa cuando hay dos que no piensan igual, y sobre todo en aquella época, pues surgía el enfrentamiento. A veces iban uno de una familia al otro, le robaban las vacas, luego les cortaban la leña, cuando no. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, con los montes había un lío, porque como los reyes, lo de Guipúzcoa, Vizcaya, no le daban mucha importancia, no lo consideraban terreno real. Era una cosa, porque claro, si tenías un terreno real, tenías que cuidarlo, vigilarlo y protegerlo. Entonces eso era, pues bueno, tenían el derecho de foguera, de hogueras. Cuando hablamos de esto de las hogueras, ¿qué era? Pues las hogueras era el derecho que tenían los vecinos de las villas, que les daba el regidor de la villa, el alcalde, que les daba de recoger una cantidad determinada de leña del bosque comunal. Entonces, muchas veces, ¿qué pasaba? Que los de un pueblo, de una casa de estas fuertes, de estos soñacinos y gamboíbros, iban al otro pueblo, les cortaban la leña a escondidas, les robaban unas vacas y ya había lío. Luego los otros se querían vengar, iban al otro lado, le quemaban una cosecha, quemaban una casa y así estaban al lío limpio. Y había escaramuzas que siempre acababan con muertos. Luego, además, a veces elegían cada fecha una de las batallas que tuvo lugar en mi pueblo, en Zumárraga. No se les ocurrió la mejor idea que ir los Oñaz a luchar contra los Gamboa allí el día de Navidad. Temía que tenían días en el año, pues el día de Navidad fueron allí a quemar la casa, se produjo una batalla, hubo 100 y pico muertos, luego los otros fueron a otra casa, la quemaron, mataron a 50. Bueno, el caso es que ya llegó un momento en que el rey ya dijo, esto ya no puede ser, porque aquí estáis todo el día en guerra, estáis todo el día guerreando, encima los gamboínos, los gamboas, están siempre conspirando contra mí, a favor de Navarra y contra mí, o sea que voy a tomar unas medidas y voy a desmantelar todo lo que es el poder que tenéis allí. Entonces se procedió al desmochamiento de las torres. ¿Qué quiere decir esto del desmochamiento? Pues que claro, cuando una casona de estas se hacía fuerte, desde las almenas, pues de allí disparaban las flechas, las ballestas, los trabucos que estaban entonces iniciándose, los mosquetes. Entonces dijo, pues las decapito. Entonces fue allí con sus tropas de Castilla, ataron unos bueyes con unas cadenas y empezaron a tirar todas las casas hasta la mitad. Dijo, ahora os guardáis abajo y ahora si viene aquí alguien peleáis. Y también pasaba que esas casas a veces se convertían en núcleos que luchaban contra el rey. Entonces cuando el rey hacía una leva o había que mandar gente para luchar contra los nobles de Castilla o para la reconquista, le decía, no, nosotros estamos contra ti, y se guarecían allí. Entonces el rey hubo dos desmochamientos. Un primer desmochamiento fue con Enrique IV, que era el hermanastro de Isabel la Católica, y otro ya tuvo lugar con el cardenal Cisneros. El segundo ya tiene lugar porque parte de los que no habían sido desmochados con Enrique IV otra vez se levantaron en armas, y algunos a favor incluso del reino de Navarra, que fue anexionado por Castilla. Entonces estos ya fueron en los desmochamientos de última hora. Bien, desmochamientos, palabras, tirar los torres, bandos, las banderas que llevaban con el escudo de la familia. Entonces, como os digo, Enrique IV, todavía quedaba el reino de Granada, dijo, estos aquí no me dan más guerra, y los cogió y los desterró al último enclave que había conquistado él. La parte, si nos fijamos en lo que es el sur peninsular y lo que era el reino de Granada, tenía como tres partes troncales. Una parte que iba a Jaén, ya estaba conquistado, pero desde las proximidades de Jaén se metía en Granada y llegaba a la costa. Otra parte que era la parte de Almería y otra parte que era la parte de Málaga.
La parte de Málaga era la parte más, por decirlo así, como más elegante, más señorial. Y el rey Enrique IV pues cogió a los que acababa de cortarles las almenas y se los llevó a dos pueblos curiosos que están en la provincia de Málaga, que son Estepona, que está en la costa, y Jimena de la Frontera. Y allí los tuvo unos cuantos años, pues haciéndoles sentir lo que era vivir en la primera línea de la vanguardia de la lucha por la reconquista y dándole forma a lo que era un pueblo, como os he dicho, recién reconquistado. Cuando se produce el segundo desmochamiento y la segunda fase de la represión de los linajes banderizos, que ya es más adelante, cuando cuando Granada está conquistada y cuando lo único que queda por conquistar en el afán de unión peninsular es el Reino de Navarra, las familias de una parte navarras contrarias al rey de Castilla y de otra parte guipuzcoanas favorables al rey de Navarra y que seguían contrarias al rey de Castilla, en el segundo desmochamiento son llevadas a la parte de la zona de Baza y una parte que estaba totalmente despoblada, que está entre la provincia de Granada y la provincia de Almería, con una parte de Murcia, en la zona de Guadix sobre todo. Y de hecho hoy en día estos ya los dejaron ahí porque claro, como se había perdido el reino de Navarra, se entroncaron con las familias de allí. Y allí, por ejemplo, vas por esos pueblos de la zona de Guadix, de Baza, y te encuentras con Zaldíbars, con Zaldúa, con Aguirres, con Beamonen, con cantidad de apellidos que son del País Vasco, que están allí instalados. Bien, esto es lo que os cuento a cuenta de la lucha de los banderizos. Pero os voy ahora ya que hemos visto la lucha de banderizos, que hemos tomado como casa tipo de una de las familias, que era la familia Oñás, que está la casa de San Ignacio de Loyola, es probablemente en la que mejor restaurada está, la casa del linaje de los Oñás. La casa de Legazpi, que también fue era de la otra familia, una de la familia de los Gamboa. Legazpi era la casa noble de Zumárraga, la que yo veía cuando era crío. Legazpi fue alcalde de México, alcalde de Acapulco y el que conquistó las Filipinas, pero esto es para otro podcast. Pero esa casa también es una casa de referencia, entonces le pasa lo mismo, que la parte baja pues tenían, bueno, todavía la casa está restaurada, para mí con dudoso gusto, así como la casa de San Ignacio de Loyola está con un gusto exquisito, la de Miguel López de Legazpi, la del linaje de los Legazpi, no tiene nada que ver, está un poquito más sagrada. Yo me conozco al culpable de esa fechoría arquitectónica, es amigo mío y lo perdono porque también igual vete a saber en qué hubiera acabado la casa, pero se podía haber restaurado bastante mejor. Entonces quedan en la parte baja pues los gruesos muros con las troneras, las caballerizas, que eran las cuadras donde guardaban los caballos, suelos empedrados, muy bonito también. Bien, pero verdaderamente donde os quería llevar para hablaros de los linajes banderizos y luego de la Machinada era Azpeitia, por si alguna vez bajáis allí, ya vimos, o viajáis a este enclave, porque es un enclave muy... No os penséis que son pueblos de 15.000 habitantes, que no se acercan ni de lejos. Me estoy acordando ahora de las ciudades coloniales de México, pues esto es nada y menos. O sea, pensar que en cualquier palacio, en cualquier ciudad de estas mexicanas, pues cabe este pueblo en una esquina. Bien, pero es lo que tenemos, o sea, no podemos contar más que las cosas que nos pasan y que tenemos. Entonces, en Azpeitia,
Como os he dicho, una de las cosas que si vais tenéis que visitar es el Museo del Ferrocarril Vasco, con parte del tren Urola que os conté la última vez y con parte de trenes mineros. Se ha llevado allí muchos de los trenes que había en la zona de minas alrededor de Bilbao. Luego cuando Bilbao ya fue decayendo industrialmente en los años 80, era, yo creo que la ciudad más horrorosa y más, no sé, ahora creo que debe ser Denver en Estados Unidos, eso que se han ido todos los que hacían allí automóviles, se han dejado todo medio abandonado, pues eso le pasó a Bilbao. Una cosa espantosa. Afortunadamente ahora no tiene nada que ver, porque el impulso que produjo la creación del Museo Guggenheim y del Palacio de la Ópera Euskalduna, pues le han dado la vuelta a todo y han dejado una ciudad espectacular. Pero claro, había mucho de lo que se llamaba ruina industrial, y dentro de esa ruina industrial había trenes viejos, había locomotoras, había vagonetas, había de todo. Entonces, todo lo que era un poco de interés lo agruparon y lo llevaron al Museo del Ferrocarril Vasco, y allí se puede ver en un paseo muy interesante porque es muy agradable. También siempre pensar que os hablo de cosas pequeñas, no penséis que es un museo del ferrocarril de estos que estás andando 3 horas, no. Esto se ve ya, levantas la mirada y estás viendo el final de la estación y de los trenes que hay. Bien, ¿qué más hay en Azpeitia? En Azpeitia, como está resguardada por una gran montaña que se llama Izarraiz, como os había dicho, que es magnífica. Parece que estás viendo un monte bíblico allí en la primera parte. La parte baja es de bosquecitos y la parte alta ya rocosa, y de un gris oscuro, que es del que está hecho en parte la cantería del gran santuario de la gran casa de San Ignacio de Loyola. Como os he dicho, Azpeitia tenía otro nombre, se llamaba Salvatierra de Iraurgi, y fue fundada por Fernando VI de Castilla en 1311. Es uno de los primeros pueblos que se constituye en Guipúzcoa. Bien, una de las cosas que tenemos que ver pues es San Sebastián de Soreasu, que es una de las iglesias monumentales y más destacables que hay en la provincia de Guipúzcoa. Es una iglesia de 3 naves, con una planta de salón rectangular, cabecera poligonal y coro alto en los pies, porque los coros altos eran cuando una parroquia era muy importante, tenía muchos curas, tenía beneficiados, tenía organista, entonces tenía coro que cantaba el oficio divino, y fue protegido por el obispo Zurbano y el de Alcega, que es otro obispo, que tiene, en una parte mantiene todavía formas góticas, porque esto empieza a construirse en el gótico, pero acaba prácticamente en el Renacimiento, incluso con una portada de Ventura Rodríguez, que eso ya es pues barroco, ya entre el Renacimiento, el barroco, pero ya de una manera el diseño, ya estamos hablando de 1770, 1780, en esa época en que ya todo lo que eran los criterios constructivos habían cambiado. Bien. Enfrente de la iglesia tiene magníficos retablos, pero no voy a entrar en cada uno de los elementos porque entonces no hago podcast, os cuento arte y quiero contaros historia. Bien, ahí está la casa de Anchieta. ¿Quién es esta persona? Que es una casa que es muy curiosa, porque como os he dicho antes, los banderizos los mandaron a Málaga, allí a la frontera con los árabes, y ahí estaban los mudéjares. Los mudéjares eran los árabes que se habían quedado en territorio cristiano, y entonces ahí había muchos albañiles y muchos constructores que los que luego volvieron, cuando les perdonó el rey el haber sido banderizos, volvieron con el estilo mudéjar y construyeron varias casas y varios palacetes con el ladrillo mudéjar, que es tan característico, que es como cruzado, en vez de ser el ladrillo así caravista, es como puesto caravista así, pero en vez de ponerlo recto, creando unos planos horizontales, es creando planos verticales. Es muy, muy característica la construcción hecha con ladrillo mudéjar. Bien, entonces la casa Anchieta
que todavía tiene una finalidad cultural, es conservatorio, está mandada a construir por Juan de Anchieta, que era músico de los Reyes Católicos. Luego voy a hablar de este, porque hay dos personajes del mismo pueblo que les baila una letra y que se arma la gente mucho lío. Uno era Juan de Ancheta, que era escultor, y otro era Juan de Anchieta, que era músico. El más importante, bueno, los dos son muy, muy importantes. Bien, también está, también se puede visitar, que es muy, 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 muy romántico, porque es una construcción neoclásica de 1842, que es los lavaderos municipales, que se oye allí el clamor del agua. Y luego hay una serie de palacios, está el Palacio Basozábal, la Casa Altuna, la Casa Torremparan, que también tiene unos elementos mudéjares y que pues también fue otra de las casas que perdieron su carácter militar y luego que fueron reconstruidas en lo que era el ladrillo mudéjar. También hay un convento de la Purísima Concepción que tiene unos magníficos retablos de Ignacio de Ibero, y luego hay pues pequeños palacios de menor factura. Bien, como se ha empezado a hablar, se ha hablado de una casa que era la casa de los Anchieta. ¿Y quién es este Anchieta? Pues este Anchieta es un personaje muy importante dentro de lo que fue el reinado de los Reyes Católicos, el reinado de Juana. Incluso tuvo que ver con Carlos, con el que fue luego emperador. Bien, había nacido Juan de Anchieta en 1462 en Azpeite y murió el 30 de julio de 1523. Ya lo situamos ahí. Era sacerdote y fue compositor del Renacimiento y fue uno de los mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana. Entró en la capilla de Enrique IV de Castilla y estudió en la Universidad de Salamanca con el hermano de Juan de la Encina, que se llamaba Diego de Fermoselle, que había sido el maestro de capilla de Enrique IV antes que él. Bueno, antes que él. Él no fue de Enrique IV, sino que fue de su hermana. En el año 6 de febrero, el día 6 de febrero de 1489, entra a formar parte como cantor y como capellán de la capilla de la reina Isabel la Católica. Entonces la reina llevaba un cura, unos capellanes y unos cantores que cantaban en misa y que le cantaban música. Entonces, durante todos estos años, él se va moviendo con la reina y se encuentra en 1492 en la conquista de Granada. En 1495 es nombrado maestro de capilla del infante Juan de Aragón y sería además maestro de capilla. Anchieta, como os digo, era la época en que la corte estaba viajando continuamente y él viajaba con la corte también. La reina pues le pagó con muchas prebendas, le hizo canónigo de la Catedral de Granada, le nombró prestamero del pueblo de Villarino en la diócesis de Salamanca y le nombró rector parroquial de San Sebastián de Soreazu en Azpeitia. Bien, tras la muerte de la reina en 1504 pasó al servicio de Juana la Loca, lo que le obligó a realizar numerosos viajes, pues sobre todo por todo lo que eran las ciudades de corte de España y en el extranjero. Y se parte con ella en 1505, va a Flandes, de donde procedían el Felipe el Hermoso, y se le encuentra, según las anotaciones de la historia, en 1506 al sur de Inglaterra, donde estaba la flota real en un viaje que regresaba de Flandes. Entonces Iten viajaba con la reina y ahí pone Juan de Anchieta. Y aquí estaba ya con los componentes de la capilla borgoñona de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso tenía otros cantantes y otros músicos también para su capilla, que eran Pierre de Laguille,
Alexander el Agrícola y Marbriano del Horto. Entonces estos eran los que se fusionan en una capilla de música con Juan de Anchieta para ser los músicos de Juana la Loca. Bien, a comienzos de 1509 acompañó a Juana la Loca en su retiro de Tordesillas y durante este periodo pues fue también maestro de música de los hijos de la reina, entre ellos del que luego sería el emperador, el rey Carlos I de España, V de Alemania. En esa época en la que muere Isabel y todavía está Fernando el Católico, fue nombrado también en 1512 capellán y cantor de la Capilla Real de Fernando el Católico, que fue un cargo que mantuvo hasta que murió el rey en 1516. Bien, Carlos I ya le quitó le separó de la Capilla Real porque ya le consideraba con 57 años que tenía en 1519, ya lo consideraba casi un abuelo. Ahora le dices a uno de 57 años que es un abuelo y te pega con el cinto en la cabeza. Bien, y volvió a Azpeitia, pero claro, estos eran muy particulares, porque particulares, no sé si es la expresión, muy peleas, les gustaba mucho pelear. Entonces dejó embarazada a una de Azpeitia, tuvo un hijo, esto siendo cura, tuvo una hija, se peleó con sus dos hermanos porque decía que le habían quitado la casa, acabó preso. Curas, mira que les gustaba entonces la pelea y el tener hijos por ahí, todas esas aventuras. Bueno, pues nada, que finalmente el 30 de julio de 1523 murió en el palacio de Anchieta, de estilo mudéjar, que había mandado construir a principios del siglo XVI y que estaba enfrente de esa iglesia de San Sebastián de Soreasu y aún se conserva. Como autor musical fue redescubierto a finales del siglo XIX cuando se descubrió el famoso cancionero de palacio por Barbieri, este famoso compositor y musicólogo que lo transcribió y lo publicó en 1890 con el nombre de cancionero musical. Bien, de él se conservan alrededor de unas 30 obras, aunque realmente de él con su firma son 16. Hay misas magníficas, un Salve Regina, motetes, villancicos, hay un poco de todo. Un gran desconocido, si tecleáis Juan de Anchieta en YouTube podréis ver unas cuantas piezas musicales de la obra de su la discografía ahora, de su producción musical. Discografía es cuando se hizo en disco las obras que él compuso. Y el otro personaje, como os he dicho, era Juan de Ancheta. Este no tiene que ver, uno es Anchi con una I y otro es Anché sin I. Y este también había nacido en Azpeitia, pero nace 10 años después de la muerte de Juan de Anchieta, después del músico, y este es uno de los mejores escultores de retablos. Es un escultor de estilo romanista, entonces que copia sobre todo a Miguel Ángel, crea esas figuras romanas que tanto que están entre la fusión entre la mitología y el arte religioso, que es el culmen de toda esa obra, es Miguel Ángel. Pues es un seguidor de la obra probablemente lo conoció ahí en Roma, y sus obras en madera y alabastro pues están por todo el País Vasco, incluido Navarra, Burgos, La Rioja y Aragón. Muchas veces se le confunde con el músico Juan de Anchieta, pero no es, como os he dicho, les falta una I. Bien, se cree que se formó en Italia porque tiene mucha impronta, como os digo, en lo que es las tallas italianas. Hacia 1565 Anchieta está trabajando haciendo retablos en Valladolid. Luego volvería a estar en Briviesca, probablemente ayudando a Gaspar Becerra. Gaspar Becerra es el icono de los retablos, de los constructores de retablos
romanistas, y el retablo que hay en el convento de Santa Clara es una obra colosal, una obra colosal. Se fueron las monjas y dejaron el convento, bueno, es una especie como de medio parador, pero si uno pasa por Briviesca merece la pena por ver el retablo. Y como os he dicho ya, estamos hablando de Miguel Ángel, y el estilo de Anchieta pues delata una influencia del manierismo, del clasicismo, de la costura que se hacía en Roma. Pues probablemente también trabajando con Becerra, con el escultor Becerra, es el retablo de la Catedral de Santa María de Astorga. Luego sigue trabajando en Valladolid, en Burgos, y el otro de los grandes maestros de la escultura de nuestro país, que es Juan de Juni, en su testamento estaba realizando uno de los mayores retablos que se había hecho, que era el de Santa María de Mediavilla de Medina de Río Seco, en Valladolid, y dejó escrito, dice, el único escultor que puede ser capaz de terminar el retablo que estoy haciendo es Juan de Ancheta, para que veáis en qué consideración se le tenía. Bien, termina casándose con una mujer de su pueblo y se traslada hacia 1570 a Pamplona, donde ya anda en esa frontera entre Navarra y Aragón. Construye el retablo magnífico de Santa María de Tafalla, el de San Miguel de Pamplona, retablos impresionantes, unas proporciones y una estética increíbles. Y hay una ruta, se puede seguir la ruta de los templos de Juan de Ancheta. En 1571 hizo en la Catedral Zaragozana. La Catedral de Zaragoza no es el pilar de Zaragoza, sino es la SEO de Zaragoza. Y ahí hizo una capilla, un retablo muy bonito en la capilla de los santos Miguel, Gabriel y Rafael, donde hubo un judeo converso que se llamaba Gabriel Zaporta, que lo fichó como constructor. Él quería, este judeo converso decía, voy a ganarme aquí todo esto, todo lo que es el favor de la sociedad y del clero zaragozano, haciendo una capilla destacable. Y entonces es impresionante, en el aseo de Zaragoza, la capilla de San Miguel Gabriel de los santos arcángeles. Luego también hace muy bonita ya de sus últimas obras, entre 1575 y 78, construye la capilla de los Trinitarios de la Catedral de Jaca, donde hay un Moisés que es clavado, en más pequeño, pero clavado a la obra de Miguel Ángel, que la tuvo que conocer cuando él estaba por allí en Roma. Y luego lo que también es muy espectacular por las dimensiones es el Cristo de Ancheta, que está en la Catedral de Pamplona, que se le considera excepcional y únicamente es comparable. Hay dos Cristos que son por su tamaño irrepetibles y singulares. Uno es el de Ancheta de la Catedral de Pamplona, y otro es el de Pompleo Leoni del Escorial. Bien, y volvemos al principio, que ya se nos estaba pasando el tiempo, y estábamos hablando de que habían colgado al conde de Peñaflorida. ¿Pero esto qué es? Bien, las machinadas. ¿Qué es esto de las machinadas? Bueno, las machinadas fueron revueltas populares producidas por los machines. ¿Quiénes eran los machines? Pues los que hacían los herreros y los ferrones, que tenían a San Martín como patrono. San Martín, hecho de un modo así como más popular en el País Vasco, dice Machín, San Martín, y todos los que eran los herreros y los ferrones, pues se les acabaron llamando machines. Bien. ¿Qué fue la machinada? La machinada fue una revuelta popular contra el poder, contra los que tenían el poder en la región vasca, que eran los nobles, que era el conde de Peñaflorida, que se llamaba Xavier María de Munive. ¿Y qué había pasado? La fecha fue en
en 1766, por eso ahora se cumple el centenario. Entonces, entre 1761 y 1765 había habido muy malas cosechas y se había duplicado el precio del trigo. Entonces, el maravedí había pasado de valer la fanega había pasado de valer 843 euros a 1.657. Entonces, la gente estaba que no podía más. Pero ¿qué pasaba? Que los ricos de los pueblos pues sí que tenían dinero para comprar. Entonces estrujaban a los trabajadores, ellos se quedaban con el grano, luego no había grano, como no había grano subía el precio, entonces los ricos vendían grano a los molinos al precio que querían. Entonces uno de los días, estando allí en 1766 en Azpeitia, pues vieron que había una serie de burros, todos cargados de trigo, que se iban fuera del pueblo y entendieron que esos que iban a revender por ahí el trigo, que lo ponían carísimo en el pueblo y luego resulta que tenían excedentes que no veía el pueblo, que los sacaban fuera. Entonces los ferrones sacaron allí las tenazas y fueron a por los nobles diciendo: aquí os vais a enterar de lo que vale un peine. Y entonces el conde de Peñaflorida y los nobles del pueblo reclamaron la ayuda al rey, los reprimieron, aunque no colgaron a la gente, pero estos decían: ¿cómo que estos aquí que no son nada, de gente sin casta ni raza, se van a rebelar contra nosotros? Pues hay que colgarlos, porque estos son unos poblerinos que no tienen ni cultura ni nada. Y entonces el rey los condenó algunos a muerte, pero luego en el último instante no llegaron a colgarlos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este Munibe fundó los caballeritos de Azcoitia, que acabaron en la Sociedad Vasca de Amigos del País. Entonces eran un poco como el movimiento intelectual culto que luego recogió las tradiciones del País Vasco. Pero claro, anteriormente habían estado muy enfrentados a lo que eran las clases populares de esos pueblos. ¿Y qué ha pasado? Que ahora que ha habido un revisionismo histórico, pues una parte del pueblo de Azpeitia ha estado muy en contra de que todavía se mantuvieran las estatuas de gente que condenó a muerte a individuos de su mismo pueblo. Y entonces por eso apareció la estatua del conde de Peñaflorida con una cuerda atada al cuello y manchada de rojo por haber condenado o haber instado a ejecutar a los machines, a los herreros y ferrones de la machinada. Las machinadas, que es un pueblo alzado en armas, pues se verán cada vez que había un contrafuero. Cuando los reyes habían concedido un privilegio al pueblo, que era un fuero, se llamaba fuero eso, y luego no lo cumplían, se producía un contrafuero. Entonces muchas veces machinadas se referían a esos enfrentamientos entre el pueblo bajo y los reyes y los nobles. Bien, banderizos y la machinada, historias en el corazón de Guipúzcoa. Les ha hablado, y encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías: visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.